En 2015, una sonda de la NASA sobrevoló, a solo unos 12.000 kilómetros de distancia, un mundo helado situado a casi 6.000 millones de kilómetros del Sol. Nadie esperaba lo que encontró. Montañas de hielo de agua tan altas como los Alpes, un corazón blanco de casi 1.000 kilómetros de ancho y una atmósfera que se comportaba de una manera que ningún modelo había predicho. Ese mundo es Plutón. ¿Por qué su cielo funciona de una forma que no existe en ningún otro rincón del sistema solar? ¿Por qué un científico propuso en 2017 una idea que sus propios colegas calificaron de disparatada? ¿Y por qué, 8 años después, el telescopio más potente jamás construido acaba de darle la razón, casi al pie de la letra? En este video vas a descubrir cómo una hipótesis que nadie quería creer terminó confirmada por el James Webb. ¿Qué está pasando realmente en el cielo de Plutón? ¿Y por qué parte de esa atmósfera podría estar viajando en secreto hasta su propia luna? Quédate, porque la última parte de esta historia, la que conecta a Plutón con la Tierra primitiva, es la que menos gente conoce. Empecemos por el principio. En enero de 2006, la NASA lanzó la sonda New Horizons rumbo a Plutón. Ese mismo año, unos meses después del lanzamiento, la Unión Astronómica Internacional decidió que Plutón dejaba de ser el 9º planeta del Sistema Solar para pasar a la categoría de planeta enano. La sonda que iba a visitarlo despegó rumbo a un mundo cuyo estatus cambió antes de que ella siquiera llegara a cruzar la órbita de Marte. El viaje duró 9 años. New Horizons tuvo que usar la gravedad de Júpiter como impulso adicional, cruzar miles de millones de kilómetros de vacío casi absoluto y llegar con una precisión de apenas unos minutos sobre un objetivo del tamaño de una ciudad grande, visto desde una distancia inimaginable. El 14 de julio de 2015, la sonda pasó junto a Plutón a una velocidad cercana a los 14 kilómetros por segundo. No había margen para frenar, ni para repetir el intento. Era ahora o nunca, y lo que encontró superó cualquier expectativa. Una gigantesca llanura de hielo de nitrógeno bautizada como Sputnik Planitia, sin apenas cráteres, señal de que su superficie se renueva constantemente. De hecho, esa llanura está dividida en grandes polígonos, células de varios kilómetros de ancho, formadas porque el nitrógeno helado de las profundidades sube, se enfría en la superficie y vuelve a hundirse, en un ciclo de convección lentísimo que sigue moldeando el paisaje en este mismo momento. Cordilleras de hielo de agua que compiten en altura con los Alpes, terrenos con una textura parecida a la piel de una serpiente, posibles criovolcanes, y 4 pequeñas lunas adicionales, Estigia, Nix, Cerbero e Hydra, orbitando junto a Caronte, la luna grande. Pero 7 horas después de la máxima aproximación, algo llamó la atención por encima de todo lo demás. New Horizons giró su cámara hacia atrás, hacia el Sol, y capturó 3 imágenes que nadie esperaba. Con Plutón a contraluz, apareció rodeado de un halo azulado que se extendía muy por encima de la superficie. Los científicos contarían después hasta 20 capas de neblina distintas, algunas de ellas visibles a más de 300 kilómetros de altura. Nadie había previsto una atmósfera tan compleja en un mundo tan pequeño y tan frío. Esa neblina azul nace cuando la luz ultravioleta rompe las moléculas de metano en la atmósfera y genera hidrocarburos como el etileno y el acetileno. Con el tiempo, esas partículas se depositan sobre el suelo y son en gran parte responsables del característico tono rojizo de Plutón. Pero había algo más, algo que no encajaba. Los instrumentos de New Horizons midieron la temperatura de la atmósfera superior de Plutón, y el resultado no coincidía con lo que predecían los modelos anteriores al sobrevuelo. Esa capa de aire estaba mucho más fría de lo esperado. Nadie tenía una explicación sólida, y esa pregunta sin responder quedó abierta durante los siguientes 2 años. 2 años después, un investigador de la Universidad de California en Santa Cruz, llamado Shi Zhang, se puso a analizar esos datos en detalle. Y llegó a una conclusión que incomodó a buena parte de la comunidad científica. Para Zhang, esa neblina azul no era un simple adorno visual. Era, según su hipótesis, la responsable directa de que la atmósfera de Plutón estuviera tan fría. Su idea era la siguiente. Las partículas de hielo de nitrógeno y metano suspendidas en el aire absorben la escasa luz solar que llega hasta allí durante el día
y por la noche liberan esa energía en forma de radiación infrarroja hacia el espacio. La propia neblina actuaba como un termostato natural, un mecanismo de enfriamiento que ningún otro mundo del sistema solar parecía tener con esa intensidad. Muchos colegas de Zhang no estaban convencidos. Les parecía una idea demasiado atrevida para un mundo tan pequeño, y sobre todo era una idea imposible de comprobar con la TEC. En 2015, una sonda de la NASA sobrevoló, a solo unos 12.000 kilómetros de distancia, un mundo helado situado a casi 6.000 millones de kilómetros del Sol. Nadie esperaba lo que encontró. Montañas de hielo de agua tan altas como los Alpes, un corazón blanco de casi 1.000 kilómetros de ancho y una atmósfera que se comportaba de una manera que ningún modelo había predicho. Ese mundo es Plutón. ¿Por qué su cielo funciona de una forma que no existe en ningún otro rincón del sistema solar? ¿Por qué un científico propuso en 2017 una idea que sus propios colegas calificaron de disparatada? ¿Y por qué, 8 años después, el telescopio más potente jamás construido acaba de darle la razón casi al pie de la letra? En este video vas a descubrir cómo una hipótesis que nadie quería creer terminó confirmada por el James Webb, qué está pasando realmente en el cielo de Plutón y por qué parte de esa atmósfera podría estar viajando en secreto hasta su propia luna. Quédate, porque la última parte de esta historia, la que conecta a Plutón con la Tierra primitiva, es la que menos gente conoce. Empecemos por el principio. En enero de 2006, la NASA lanzó la sonda New Horizons rumbo a Plutón. Ese mismo año, unos meses después del lanzamiento, la Unión Astronómica Internacional decidió que Plutón dejaba de ser el 9º planeta del Sistema Solar para pasar a la categoría de planeta enano. La sonda que iba a visitarlo despegó rumbo a un mundo cuyo estatus cambió antes de que ella siquiera llegara a cruzar la órbita de Marte. El viaje duró 9 años. New Horizons tuvo que usar la gravedad de Júpiter como impulso adicional, cruzar miles de millones de kilómetros de vacío casi absoluto y llegar con una precisión de apenas unos minutos sobre un objetivo del tamaño de una ciudad grande, visto desde una distancia inimaginable. El 14 de julio de 2015, la sonda pasó junto a Plutón a una velocidad cercana a los 14 kilómetros por segundo. No había margen para frenar, ni para repetir el intento. Era ahora o nunca. Y lo que encontró superó cualquier expectativa. Una gigantesca llanura de hielo de nitrógeno bautizada como Sputnik Planitia, sin apenas cráteres, señal de que su superficie se renueva constantemente. De hecho, esa llanura está dividida en grandes polígonos, células de varios kilómetros de ancho, formadas porque el nitrógeno helado de las profundidades sube, se enfría en la superficie y vuelve a hundirse en un ciclo de convección lentísimo que sigue moldeando el paisaje en este mismo momento. Cordilleras de hielo de agua que compiten en altura con los Alpes, terrenos con una textura parecida a la piel de una serpiente, posibles criovolcanes, y 4 pequeñas lunas adicionales, Estigia, Nix, Cerbero e Hidra, orbitando junto a Caronte, la luna grande. Pero 7 horas después de la máxima aproximación, algo llamó la atención por encima de todo lo demás. New Horizons giró su cámara hacia atrás, hacia el Sol, y capturó 3 imágenes que nadie esperaba. Con Plutón a contraluz, apareció rodeado de un halo azulado que se extendía muy por encima de la superficie. Los científicos contarían después hasta 20 capas de neblina distintas, algunas de ellas visibles a más de 300 kilómetros de altura. Nadie había previsto una atmósfera tan compleja en un mundo tan pequeño y tan frío. Esa neblina azul nace cuando la luz ultravioleta rompe las moléculas de metano en la atmósfera y genera hidrocarburos como el etileno y el acetileno. Con el tiempo, esas partículas se depositan sobre el suelo y son, en gran parte, responsables del característico tono rojizo de Plutón. Pero había algo más, algo que no encajaba. Los instrumentos de New Horizons midieron la temperatura de la atmósfera superior de Plutón y el resultado no coincidía con lo que predecían los modelos anteriores al sobrevuelo. Esa capa de aire estaba mucho más fría de lo esperado. Nadie tenía una explicación sólida, y esa pregunta sin responder quedó abierta durante los siguientes 2 años. 2 años después, un investigador de la Universidad de California en Santa Cruz llamado Shi Zhang se puso a analizar esos datos en detalle,
y llegó a una conclusión que incomodó a buena parte de la comunidad científica. Para Zhang, esa neblina azul no era un simple adorno visual. Era, según su hipótesis, la responsable directa de que la atmósfera de Plutón estuviera tan fría. Su idea era la siguiente. Las partículas de hielo de nitrógeno y metano, suspendidas en el aire, absorben la escasa luz solar que llega hasta allí durante el día, y por la noche liberan esa energía en forma de radiación infrarroja hacia el espacio. La propia neblina actuaba como un termostato natural, un mecanismo de enfriamiento que ningún otro mundo del sistema solar parecía tener con esa intensidad. Muchos colegas de Zhang no estaban convencidos. Les parecía una idea demasiado atrevida para un mundo tan pequeño. Y sobre todo, era una idea imposible de comprobar con la tecnología disponible en 2017. Ningún telescopio en funcionamiento tenía la sensibilidad necesaria para detectar una señal tan débil, procedente de un mundo tan pequeño, tan lejano y tan próximo en el cielo a su propia luna Caronte. Vistos desde la Tierra, Plutón y Caronte están tan cerca el uno del otro que sus señales térmicas se mezclaban en una sola mancha borrosa, imposible de separar con los instrumentos de la época. Zhang lo sabía, y aún así hizo una predicción arriesgada. Si su idea era correcta, algún día un instrumento lo bastante potente detectaría esa radiación infrarroja, con esa intensidad exacta, en esas longitudes de onda exactas. Esa predicción quedó esperando durante años, sin instrumento capaz de comprobarla, hasta que algo cambió. En diciembre de 2021 despegó el telescopio espacial James Webb. Tras meses de viaje y despliegue, se instaló en un punto del espacio situado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, y en 2022 empezó a operar con un instrumento diseñado precisamente para este tipo de tarea, el MIRI, el instrumento de infrarrojo medio. A diferencia de los telescopios anteriores, el Webb podía hacer algo que ningún otro había logrado: separar la señal térmica de Plutón de la de Caronte, gracias a su espejo de 6,5 metros y a su altísima resolución en el infrarrojo. Por primera vez, los científicos iban a poder escuchar por separado lo que cada uno de los dos mundos tenía que decir. Y no es un reto menor. Plutón y Caronte están acoplados por marea el uno al otro, girando juntos cada 6 días y medio, siempre mostrándose la misma cara, como una pareja de baile congelada en el mismo giro desde hace miles de millones de años. Medir cómo cambia el brillo infrarrojo de cada uno a lo largo de ese giro era, precisamente, la pieza de datos que Zhang y Wan necesitaban para poner a prueba sus predicciones. En mayo de 2023, el MIRI capturó un espectro infrarrojo medio completo de Plutón, cubriendo un rango de longitudes de onda entre 4, 9 y 27 micras, que ningún instrumento anterior había podido explorar con suficiente sensibilidad. Lo que encontraron ahí dentro superó lo esperado: una riqueza química inusual en los hielos de la superficie y la atmósfera, huellas que ayudaban a reconstruir el origen de esa atmósfera tan singular. Pero eso, con ser importante, era solo el aperitivo, porque lo que estaba a punto de confirmarse no tenía que ver con la composición química, tenía que ver con una idea que llevaba 8 años esperando su momento. Un equipo liderado por el astrónomo Tanguy Bertrand del Observatorio de París se propuso poner a prueba la hipótesis de Zhang usando curvas de luz térmica captadas por el MIRI en 3 longitudes de onda distintas: 18, 21 y 25 micras. El objetivo era simple de enunciar y extremadamente difícil de ejecutar: comprobar si la neblina de Plutón emitía exactamente la radiación infrarroja que Zhang había predicho 8 años antes. El 2 de junio de 2025, el equipo publicó sus resultados en la revista Nature Astronomy. La respuesta fue sí. La señal estaba ahí. La neblina de Plutón se comportaba tal y como Zhang había imaginado en 2017, absorbiendo calor de día, liberándolo de noche, regulando la temperatura de todo el planeta enano como una manta térmica invisible. Y no fue lo único. Una segunda predicción, formulada en 2021 por Linfeng Wan, entonces estudiante de doctorado de Zhang, sobre cómo debía comportarse la curva de luz rotacional de Caronte, también encajó con los datos del Webb. Zhang, al conocer el resultado, lo resumió así: en planetología no es habitual que una hipótesis se confirme tan rápido, en cuestión de pocos años.
Dijo sentirse afortunado y muy emocionado. 8 años después de una idea que sus propios colegas pusieron en duda, tenía la prueba en sus manos. Bertrand, por su parte, explicó que utilizan la palabra neblina para describir capas de aerosoles sólidos suspendidos en lo alto de una atmósfera, precisamente el tipo de estructura que ahora podían medir con un detalle sin precedentes. Pero mientras la comunidad científica celebraba la confirmación de la neblina, los datos del web apuntaban a otra pieza del rompecabezas, una que lleva casi una década siendo objeto de debate. Vamos a Caronte. En su polo norte hay una región oscura, de un rojo casi sangriento, de unos 375 kilómetros de diámetro. La bautizaron, sin demasiado disimulo, como Mordor Mácula. Desde que New Horizons la fotografió en 2015, los científicos han intentado explicar por qué una luna cubierta casi por completo de hielo de agua gris tiene un casquete polar de ese color. La hipótesis principal, propuesta ya en 2016 por el investigador Will Grundy, es que el metano que escapa de la atmósfera de Plutón, unas 500 veces más rápido que el nitrógeno, viaja por el espacio y queda atrapado en los polos helados de Caronte, donde la radiación ultravioleta lo transforma en los mismos compuestos rojizos, los tolins, que tiñen la superficie de Plutón. Dicho de otro modo, Plutón podría estar tiñendo la piel de su propia luna a través del vacío, un proceso que no se ha documentado en ningún otro lugar del sistema solar. Hay un detalle que hace este mecanismo todavía más extraño. Debido a la inclinación extrema del eje de Caronte, cada uno de sus polos pasa más de 100 años seguidos completamente a oscuras, sin recibir luz solar directa. Es precisamente en ese frío extremo y prolongado donde el metano que llega desde Plutón queda atrapado con más eficacia, como si Caronte tuviera una trampa fría natural esperando durante un siglo entero a que le llegue el material desde su vecino. Conviene ser honestos aquí. Esta hipótesis sigue sin estar cerrada del todo. En los últimos años, otro equipo de investigadores ha propuesto una explicación alternativa, sugiriendo que el metano de Mordor Mácula podría tener un origen interno, expulsado por criovolcanes desde el propio subsuelo de Caronte, en lugar de llegar desde Plutón. Los nuevos datos térmicos del web, al confirmar que Plutón sigue perdiendo metano de forma continua, refuerzan el escenario de la transferencia entre los dos cuerpos, pero no descartan del todo la alternativa. La ciencia, en este punto concreto, todavía no ha dicho la última palabra. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más grande. Zhang y su equipo señalan que este tipo de neblina, compuesta de nitrógeno y compuestos derivados del carbono, no es exclusiva de Plutón. Titán, la luna de Saturno, tiene una atmósfera densa y anaranjada, cargada de una neblina muy similar, que la misión Cassini-Huygens estudió de cerca durante más de una década, incluyendo el aterrizaje de la sonda Huygens en su superficie en 2005. Tritón, la luna más grande de Neptuno, fue fotografiada de pasada por la Voyager 2 en 1989 y también mostró una atmósfera tenue, rica en nitrógeno. Yang lo planteó de forma directa. Si el enfriamiento por neblina es real en Plutón, entonces hay que replantearse el papel que juega en esos otros mundos también. Buena parte de lo que creíamos entender sobre su comportamiento térmico tendría que revisarse desde cero. Además de confirmar la neblina, las observaciones más recientes del web muestran otra pista intrigante, aunque todavía preliminar. Posibles cambios estacionales en la distribución del hielo sobre la superficie de Plutón y ligeras variaciones que algunos investigadores interpretan como señal de que el planeta enano podría ser más activo geológicamente de lo que se pensaba. Conviene remarcarlo. Estos son indicios, no una confirmación cerrada, y hará falta más tiempo de observación para saber si se trata de auténtica actividad interna o simplemente de ciclos superficiales de condensación y sublimación del hielo con las estaciones plutonianas que duran décadas. Pero hay una implicación todavía más cercana a casa. Antes de que el oxígeno se acumulara en la atmósfera terrestre, hace unos 2.400 millones de años, la Tierra tenía una atmósfera dominada por nitrógeno e hidrocarburos. Una receta química parecida a la que existe hoy en Plutón. Entender cómo se comporta esa neblina, a casi 6.000 millones de kilómetros de distancia, podría ayudar a reconstruir las condiciones que hicieron posible la vida en nuestro propio planeta, miles de millones de años atrás.
Esto, conviene decirlo con claridad, es todavía una línea de investigación abierta, no una conclusión cerrada, pero es exactamente el tipo de conexión que hace que estudiar un mundo tan lejano tenga sentido para entender el nuestro. Repasemos el camino recorrido. Una sonda que tardó 9 años en llegar a un mundo que había dejado de ser planeta antes de que despegara. Una atmósfera azul, fotografiada por sorpresa en 2015. Una temperatura que no encajaba con ningún modelo. Una idea, en 2017, que la mayoría de la comunidad científica recibió con escepticismo. 8 años de espera sin instrumento capaz de comprobarla. Y finalmente, en 2025, la confirmación exacta, en las longitudes de onda exactas, por el telescopio más avanzado jamás construido. Con una pista adicional, todavía sin resolver del todo, que conecta a un mundo helado en los confines del sistema solar con el origen mismo de la vida en la Tierra. Plutón sigue sin ser un planeta según la definición oficial de la Unión Astronómica Internacional, la misma decisión que se tomó el mismo año en que New Horizons emprendía viaje hacia él. Pero según lo que acabamos de ver, ese pequeño mundo helado, degradado en los libros de texto pero no en la realidad, es uno de los laboratorios naturales más valiosos que tenemos para entender cómo funcionan las atmósferas extremas. Y quizás, con el tiempo, también nos ayude a entender cómo funcionó la nuestra, hace miles de millones de años, cuando la Tierra todavía no tenía el aire que hoy respiramos. Piensa en la escala de lo que acabamos de repasar. Una predicción hecha en 2017, con papel, cálculos y una intuición que casi nadie compartía, esperó 8 años enteros a que existiera una máquina capaz de comprobarla. Y cuando esa máquina por fin miró en la dirección correcta, con la sensibilidad correcta, encontró exactamente lo que un científico había imaginado sin haber visto jamás Plutón de cerca. La próxima vez que alguien te diga que Plutón es solo una roca helada sin importancia, ya sabes qué responder. ¿Qué otro mundo helado crees que podría escondernos una sorpresa parecida? Escríbelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.